Muy bien, bienvenidas los alumnos del Seminario Bíblico de Fe a esta clase de Libros Proféticos A. Este es nuestro quinto video y les pido que me acompañen al libro del profeta Amós, capítulo 5. Vamos a leer, para luego orar, versículos 4, 5 y 6. Amós, capítulo 5, versículos 4, 5 y 6. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no buscáis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Buscad a Jehová y vivid. Es la invitación del Señor. No busquen en todos los lugares. Habíamos dicho desde el principio que Jeroboam primero, no este Jeroboam segundo que reina ahora, había llenado los lugares altos de casas para adorar a los dioses. Entonces iban a un lado, como que esas divinidades tenían sucursales por todos lados. Pero no vayan ni a uno ni a otro. Búsquenme a mí. Busquen. No busquen en los ídolos. Busquen a Jehová y van a vivir. Queridos hermanos, nuestro desafío en este tiempo, y diríamos en este tiempo especial de cuarentena y de pandemia en el mundo, estamos pensando ya en cómo vamos a salir a avisar o cómo vamos a aprovechar estos medios para ir sembrando la palabra entre nuestros grupos de amigos, de familia, de trabajo, ir dando porciones de la palabra del Señor sin ser cargosos, pero sin mostrar el amor de Dios, llevar una palabra de esperanza. Busquen. Hay mucha gente en crisis, en todo el mundo, mucha gente en crisis. Y distintos tipos de crisis, no es el momento esto para mencionarlo porque es de público conocimiento, pero necesitamos salir y decir: busquen a Dios para vivir, busquen a Dios. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que nos dé sabiduría, que nos dé luz para ser los voceros ahora, los Amós de este tiempo, los portadores de carga de este tiempo. Asumamos la carga para decirle al mundo sin Cristo: busquen a Dios y vivirán. Señor, te damos muchísimas gracias por habernos no solamente salvado, sino también invitado a tus labores, Señor. Hoy nos unimos con los alumnos, Señor, y te rogamos: danos sabiduría, Señor, para cumplir con esta misión. Declarar tu nombre y decirle a las personas: busquen al Señor y vivirán. Señor, ayúdanos a ser responsables con llevar el conocimiento de tu gloria a las naciones. Y bendícenos en esta clase, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo y nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. En la página 24 de sus notas, más o menos a la mitad de la página, hay un punto B que habla de la hipocresía, que es el estudio del capítulo 5 desde el versículo 18 hasta el 27. Pero ahí debajo del título dice: describa el culto a Moloc. Seguramente que usted ha hecho ya la investigación, pero en Levítico 18-21 está justamente la prohibición total de ofrecer los hijos a Moloc. ¿Cómo era el culto a Moloc? Sabes que esta divinidad estaba en muchas partes en aquel mundo antiguo, y déjeme decirle algo. Por la experiencia que con Nilda, mi esposa, tenemos en África, también tenemos noticias que en África y en muchos otros lugares todavía
se practican estos ritos de ofrendar los hijos en sacrificios humanos a los demonios. Bueno, Moloch, los amonitas y los egipcios, Chium le llamaban los árabes y los persas, Rimón en sirio, y en Primera Reyes 11:5, Segunda Reyes 5:18 se le llama Milcom, otro nombre Refam. Eran distintos nombres, pero el mismo tipo, el mismo sentido de divinidad. Se le ofrendaban los hijos. Tenía unos brazos extendidos, bien feo por cierto esa estatua, brazos extendidos, se hacía fuego, y cuando los brazos metálicos, algunos historiadores dicen de bronce, otros dicen de hierro, pero no importa, cuando estaban rojos candentes, le depositaban los niños, bebés, como ofrendas a ese Dios. Y irrumpía una música estrepitosa, toda clase de instrumentos y golpes, para que se acallara el llanto de los bebés que estaban muriendo quemados. Ya es un horror pensar que los pueblos paganos hicieran este tipo de sacrificios. Pero ¿qué nos pasa al pensar que el pueblo de Dios ofrendaba a sus hijos al Dios Moloch? A pesar de que tuvo que haber, está bien ahí en Levítico, en el Pentateuco, el Éxodo, venían de Egipto. Bueno, podemos entender la necesidad de un cambio de mentalidad, pero había pasado mucho tiempo ya. E Israel estaba otra vez en lo mismo. ¿Sabe que Esteban, en Hechos capítulo 7, versículos 42 y 43, en esa magistral reseña histórica que le hace a la gente de su época ahí en el siglo I, menciona estos pecados. Menciona estos pecados de cómo Israel durante 40 años, a escondidas de Moisés, de Josué seguramente, pero venían trayendo el tabernáculo de Moloch. Y esto era el culto en Betel. ¿Qué podemos decir? Realmente nos quedamos sin palabras. Que el pueblo de Dios se hubiera dedicado a esto. Dios mío, es impensable. Casi que deberíamos pedirle perdón a Dios en nombre de esa gente. Pero claro, ya ellos están bajo el juicio de Dios por lo que hicieron si no se arrepintieron. Pero a pesar de esto, Dios los sigue llamando. Busquen a Dios y vivirán. Busquen a Dios y vivirán. Bien. En el capítulo 5, versículo 26, amplía un poquito este asunto, ¿no? de Moloch. Versículo 26, antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y de Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Usted también tiene en el capítulo 5, versículo 8, cuando está diciendo busquen a Jehová y viviréis, le está diciendo no busquen en las Pléyades y en Orión, en las constelaciones, en las estrellas. Este Kium tiene que ver con ídolos que se hacían como adoración a las constelaciones, a las estrellas. Llamémosle el horóscopo de aquel tiempo, pero se le rendía culto a las estrellas. Bien. Quiero ver algo antes de pasar al otro capítulo, o que nos va a dar introducción al capítulo 6. Capítulo 5, versículos 16, 18 y 6.1. 16 dice: Por tanto así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. El versículo 18 dice, ¡ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Si será de tinieblas
y no de luz. Hermanos, cuando Dios dice, mire la concordancia breve de la Biblia, 35 veces aparecen, seguramente son las que el autor de la concordancia consideró más importantes, pero debe aparecer más veces. 35 veces aparece este ¡ay! Y cuando Dios dice ¡ay!, es como que Él está sufriendo previamente el dolor que va a tener su pueblo y le dice, por favor, no lleguemos a esto. Cuando Dios dice ¡ay!, es porque va a doler, Quería hacer este comentario. Bien, 6.1, lo había mencionado, ¡ay de los reposados de Sión! ¡Ay de los confiados en el monte de Samaria! Los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. ¡Ay! Hermanos, estamos libres de tener que decir esos ay. Conservémonos así. El capítulo 7 nos da 3 visiones de destrucción y es muy interesante ver la misericordia de Dios en esto. Vamos a leer, versículo 1 hasta el 3. Así me ha mostrado Jehová el Señor. Esto es parte de la profecía que Él está dando a voces en este culto en Betel. He aquí Él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y aquí era el heno tardío después de las sigas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Aquí vemos el poder de la oración intercesora, hermanos, a la que hemos sido llamados todos los cristianos. Amós está intercediendo. Señor, ya está, perdonanos, por favor. No es que Jacob está quedando reducido a nada. ¿Cómo se va a levantar? Mire la respuesta de Dios. Versículo 3. Y se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Dios obedeciendo al pedido de un intercesor. Qué gloriosa misericordia, hermanos. Versículos 4 al 6. Jehová el Señor me mostró así. He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Están teniendo visiones apocalípticas, Amós. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Otra vez la oración intercesora. Y otra vez se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Esto Él está contándole a todo ese pueblo reunido allí en torno al altar de Betel, lo que Dios le ha mostrado en visión. No son juicios que ya hayan acontecido. Y viene el tercero. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, en vertical perfecta, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y aquí ya no le dio espacio a Amós para que volviera a interceder. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Realmente, cuántas oportunidades. Realmente me conmueve el amor de Dios y me molesta la actitud tan ciega y obstinada
del pueblo de Dios. En el capítulo, en la continuación del capítulo 7, versículo 10, hay una confrontación. Ahora ya parece que cobró ánimo. Claro, está dura la acusación contra Israel, y está el sumo sacerdote. Parece que el rey no está presente en ese momento, porque Amasías, el rey, cuyo nombre es Jehová es fuerte. Mire usted qué nombre tiene me permite una expresión muy lunfarda, sacerdote trucho. Mira el nombre que tiene. Versículo 10 dice: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Y Amasías, el sumo sacerdote, confronta a Amós y dice: vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá. Mire, esto me suena a comercial. Andate, este territorio es mío, de acá como yo, así que volvete a tu tierra y come vos de allá. No me vengas a quitar el pan aquí. Hay una motivación en este pseudo sumo sacerdote que es materialista. Amós está muy lejos de eso. Si fuera por materialismo, no estaría allí. Pero andá y comé allá, porque aquí como yo, ¿no? Entre líneas dice eso. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. No es santuario de Dios. Eso está claro. Tiene razón aquí Amasías. No es santuario de Dios. Bien. Y él comienza a decir, es como que le están pidiendo las credenciales. Cuando él habla, lo que ya hemos hablado, yo era boyero, recolector de higos y todo eso. Ah, caramba, para colmo ni siquiera tienen un título universitario, ni siquiera ha estado a los pies de algún famoso, ¿no? Entonces no rinde la altura, la vara alta como para un profeta, pero hermanos, la sencillez de Amós lo pone mucho más arriba que muchos instruidos. Ahora bien, le dice la profecía directa del versículo 17 hacia Amasías: por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¡Wow! Durísimo. El capítulo 8 son la confirmación de los juicios. 8:11. Estos juicios iban a generar una cosa, miren, interesantísimo esto. Todos estos juicios iban a generar lo que dice el versículo 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero mire esta maravilla: no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabras de Jehová. Parece que estos juicios tan severos en los sobrevivientes a esos juicios genera un hambre de oír la palabra de Dios. Vuelvo a la realidad que estamos viviendo hoy nosotros. Pandemia. ¿Estamos pensando en la pospandemia? ¿En qué estamos pensando para la pospandemia? Bueno, por fin vamos a salir nosotros, o nos estamos preparando para satisfacer la sed y el hambre de la palabra de Dios que la gente va a tener. ¿Ya estamos preparándonos para eso? Que el Señor nos ayude, que podamos responder: sí, heme aquí, Señor. Entonces, llegamos al capítulo 9. Allí se profetiza en el versículo 1 y subsiguientes la destrucción de ese altar donde ahora está el culto centralizado, el altar pagano de Betel. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos. Y el postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape.
Pero fíjese lo que dice el versículo 8. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Habrá un remanente. Mire, acá vemos cómo se cumple esa otra palabra que dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios está reservando un remanente. Hay algunos fieles, tal vez silenciosos. Lo que le pasó a Elías, ¿se acuerda cuando le dio el síndrome de Elías, le llamo yo, ¿no? Señor, solo yo he quedado profeta de Jehová y procuran matarme. Y como que me lo puedo imaginar a Dios diciendo: ay, Elías, te quiero mucho, me ha sido muy útil, pero no te agrandes, Elías. Tengo 7.000 más que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Hay un remanente fiel. Quiero ser de ese remanente. Quiero que seas de ese remanente fiel. No destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Llegamos a la parte final, maravillosa, del versículo 11 en adelante. En aquel día, gloria al Señor, la visión telescópica ya del horizonte más lejano. Yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Levantaré el tabernáculo de David. ¿Usted sabe qué tabernáculo levantó David? Que yo recuerde, Moisés levantó el tabernáculo en el desierto. David, unos 500 años después, mirando por la casa de su palacio, ve el tabernáculo donde estaba el arca del pacto allá, y como que reacciona y dice: uy, no, imagínense, 500 años el tabernáculo, algunos parches ya tienen que haber tenido. No puede ser que yo viva dentro de esta casa llena de obras de arte y el arca del pacto de Jehová. Le voy a hacer un templo para él. Bueno, usted conoce la historia. No alcanzó él a hacer el templo, tuvo que hacerlo Salomón. Hasta ahora no aparece David como constructor de un tabernáculo. ¿A qué se estará refiriendo Dios aquí por el profeta sobre reconstruir algo que David no había construido? ¿O sí? Si usted busca, no tenemos tiempo ahora, pero Primera Crónica, desde el capítulo 23 al capítulo 26, 4 capítulos como mínimo, los preparativos para el templo. Ordenó los músicos, los cantores con sus directores, armó turnos 24 horas para que un grupo estuviese adorando, alabando al Señor, cada una hora, las 24 horas de oración, 24 horas de oración, 365 días al año, la alabanza continua delante del trono. Esta profecía llega ya a la gloria, a la eternidad. Podemos decir que todo el servicio de adoración a Dios fue preparado y entregado, tanto no solamente los planos y los materiales para la construcción del templo físico, pero también se está hablando de que David, en su línea sucesoria descendente, iba a ser el padre del Mesías, el templo, el gran tabernáculo de Dios con nosotros, el Emanuel. Pero también otro hecho histórico: después de la transición entre el reinado de Saúl y de David, David reinó los primeros 7 años sobre 2 tribus nada más, pero recién a los 7 años se unificó el reino nuevamente, antes, por cierto, de la gran división que fue en los tiempos de los hijos de Salomón. Pero David unifica las 12 tribus para un único reino y lleva a la cumbre, a la edad de oro de Israel, como ya lo había mencionado en otro video. En Samuel 5, 2 Samuel 5, 1 Crónicas 11, usted tiene ese relato. Voy a restaurar, voy a levantar las ruinas, voy a cerrar los portillos.
que quedaron dañados de este tabernáculo, una nación unida, no dividida, no partida, no en guerra, no en conflicto, de hermanos no como Evodia y Sintique, por ejemplo, en la iglesia de Filipo, que Pablo le ruega que sean de un mismo sentir, sino un pueblo unido adorando a su Dios. Versículo 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. No habrá más obstáculos, los collados son serranías, son cerros, va a ser todo plano en cuanto a la vida de servicio también. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas. Miren, todavía no había sido esparcido Israel, pero ya está prometiéndole que los va a volver a reunir. Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán del fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios suyo. Esta es la sentencia final. Dios ha dicho. Nunca más un reino dividido norte-sur. Nunca más naciones divididas, sino gentiles y hebreos, formando parte del mismo cuerpo que hoy maravillosamente llamamos Iglesia, esposa del Cordero. Pero este cumplimiento final es allá en el milenio, en la consumación final de esta profecía, hasta aquel horizonte lejano, la profecía de Dios a través de Amós. Hermanos, hemos llegado al punto final de Amós y quisiera cerrar con una oración de gratitud a Dios. Que esto sirva de profunda reflexión, de un buscar a Dios. Si lo estamos buscando, busquémoslo más profundamente. Pongámonos en el espejo de la palabra de Dios, si no habrá alguna cosita por allí que tendremos que seguir dejando. Pero quiero decirles antes de orar y despedirme de ustedes, ha sido una bendición y un privilegio compartir estos tiempos y que la gracia de Dios esté sobre cada uno de ustedes, sus familias, y resaltar esto: preparémonos hoy, ya, para la pospandemia, porque habrá una sed y un hambre de la palabra de Dios y nosotros seremos los responsables de dar de comer y de saciar la sed de palabra de Dios que habrá en el mundo. Oramos y nos despedimos en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el gran tabernáculo que levantaste al tercer día de la tumba, Señor, que ascendió a los cielos, el que envió el Espíritu Santo a nuestras vidas, Señor, para que nos guíe, nos enseñe, nos conduzca al cumplimiento final de esta y de tantas otras profecías. Señor, ese tabernáculo, Cristo que se levantó, el Dios con nosotros, es nuestro tabernáculo en el cual habitamos, Señor. Ayúdanos a valorar lo que eso significa, a entender lo que eso significa y a hacer conocido el nombre de nuestro Señor. Gracias, Señor. Permítenos cumplir con tu gran comisión, que es devolverte la gloria, porque para gloria tuya fuimos creados, formados y hechos. Y queremos publicar tus alabanzas, Señor. Nos comprometemos en este acto y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Señor les bendiga. Un fraterno abrazo en el nombre del Señor.